Buenos días, Carlos Esteban. ¿Arrancamos o qué? Listo, profe. Dele. Bueno, muy buenos días. El día de hoy entonces vamos a hablar de trombosis de la vena ovárica. Mi nombre es Carlos Esteban Giraldo, yo soy residente de medicina vascular de la Universidad de Antioquia. Y para traer este tema entonces voy a ilustrarlos con un caso clínico. Se trata de una paciente de unos 75 años que el motivo de consulta es dolor abdominal. La paciente tiene como antecedentes relevantes una diabetes mellitus tipo 2 insulino requiriente con complicaciones micro y macrovasculares, es hipertensa, tiene dislipidemia y tiene una enfermedad renal crónica que está en terapia dialítica ambulatoria, tiene diuresis residual. La paciente consulta entonces por un cuadro clínico de unos 4 días de evolución que se caracteriza por un dolor tipo cólico en la fosa ilíaca derecha asociada a náuseas e hiporexia. Al ingreso al servicio de urgencia, la paciente está completamente estable hemodinámicamente, no hay signos de irritación peritoneal, hay un dolor a la palpación profunda en la fosa ilíaca derecha y se solicita una tomografía contrastada de abdomen. Y aquí vemos muy llamativamente entonces, deme un segundo, pongo acá el puntero, aquí vemos entonces muy llamativa donde ven las flechas que hay tras la administración del contraste, se puede ver se observa una dilatación y un defecto del llenado parcial central de la porción proximal de la vena gonadal derecha, y este compromiso que se ve acá, pues no se le encontró una extensión a la vena cava inferior. Entonces, basados en este caso clínico, vamos a dar entonces inicio a esta charla. Y ahora hacemos pues como las conclusiones que se dieron con respecto a este caso. Entonces, la trombosis de la vena ovárica se caracteriza por la formación de un coágulo en estas venas, puede extenderse hasta la vena cava o a otras venas o unas estructuras mayores, como lo vamos a ver en detalle más adelante. Y a pesar de que es una condición, como vamos a ver en la parte de epidemiología, que es muy poco frecuente, tiene un significado clínico muy relevante debido a que puede tener unas causas que sean potencialmente graves como el embolismo pulmonar o dependiendo de su presentación clínica, se puede dar en el contexto de una sepsis o inclusive tener complicaciones a futuro, como por ejemplo que el paciente presente una congestión pélvica. Entonces, es poco frecuente esta condición, pero hay que tenerla en cuenta dadas todas estas tipos de complicaciones. Ahora, el diagnóstico como tal de la trombosis de la vena ovárica puede ser desafiante por algunas condiciones clínicas y como lo vamos a ver, son diversas las condiciones que se pueden manifestar con los síntomas que pueden tener estos pacientes. Un dolor abdominal o un dolor pélvico se puede presentar en muchas condiciones clínicas, entonces situaciones que también pueden ser relativamente o potencialmente mortales o tener complicaciones importantes como son la apendicitis, una torsión ovárica o inclusive una pielonefritis. Son condiciones clínicas que se deben de tener en cuenta cuando los pacientes se presentan con esta sintomatología y cuando tenemos de pronto los hallazgos de de una posible trombosis de la vena ovárica. La trombosis de la vena ovárica realmente se documentaba más que todo en toda la era preantibiótica, como complicaciones sobre todo en el puerperio, donde realmente, pues digamos, por todo, por esas complicaciones que se presentaban en las pacientes durante el puerperio, pues era una condición que era más fácil de que se desarrollara en ese entonces y no como hoy en día que el advenimiento y el tratamientos nuevos, como por ejemplo ya el uso de antibióticos, las complicaciones en el posparto y ese tipo de infecciones que se pueden asociar, pues esos tratamientos oportunos hacen que esta condición clínica se presente de una manera muy poco frecuente. Y con el tiempo, obviamente, ha mejorado todos esos estándares en la atención de obstetricia y todo eso nos ha permitido también que cuando se presente esta condición se haga un diagnóstico mucho más temprano, un diagnóstico mucho más efectivo y
como vamos a ver, pues la morbimortalidad en esta condición entonces se ha reducido de una manera notable, pues dadas entonces a estas mejoras en en la atención obstétrica y en el diagnóstico mucho más temprano de esta condición. Que recordar en la parte anatómica importante, entonces tenemos las dos venas ováricas y algo muy importante teniendo en cuenta también la fisiopatología de esta condición clínica es que la vena ovárica izquierda es una rama directa, entonces bien, va a desembocar entonces a la vena renal izquierda, mientras la vena ovárica derecha va directamente entonces a a la a la vena cava inferior. Entonces, esto es muy importante a la hora de tener en cuenta, como vamos a ver, que, que las manifestaciones clínicas pueden variar y la presentación pueden tener una lateralidad, principalmente entonces en la vena renal, la vena ovárica derecha, dado entonces esta anatomía que estamos viendo. Hablemos un poco entonces de la epidemiología de esta enfermedad. Y es que la incidencia realmente, cuando uno evalúa entonces los diferentes estudios, puede variar según la población o el contexto clínico que estamos observando. Y es que tal vez los mayores casos que vamos a ver reportados en la literatura sean sobre todo en el puerperio, siendo entonces los partos vaginales realmente una condición muy rara. Se ha establecido entonces incidencias del 0,05% hasta el 0,18% en los partos vaginales y en las cesáreas sí puede aumentar un poco más del 1 al 2%, mientras que las causas no puerperales, pues lo que tenemos más común en la presentación clínica son las neoplasias y sobre todo entonces las neoplasias de tipo ginecológico, siendo entonces las causas entonces no puerperales la malignidad un 5 que puede llegar en otros reportes hasta un 10% de los casos. Entonces, hay que diferenciar entonces realmente estas dos condiciones que es las causas puerperales y no puerperales de la manifestación entonces de esta trombosis de la vena ovárica. Y revisemos entonces la literatura que dice al respecto y como factores de riesgo o como causas de esta trombosis de la vena ovárica. Y es que se han hecho diferentes reportes en diferentes centros, como podemos ver, perdón, como podemos ver entonces el número de pacientes pues varía, pero realmente es una condición clínica muy rara, entonces pues por eso tenemos pocos pacientes, pero vemos que a medida que evaluamos diferentes centros y dependiendo de la especificidad de ese centro, si es un centro pues de mediana o de alta complejidad y dependiendo si está enfocado más sobre todo en partes oncológicas o en partes ginecostétricas, pues obviamente va a variar entonces la etiología y el factor de riesgo para que se presente esta condición clínica. Entonces vemos este primer estudio que fueron pacientes del 2003 al 2010, apenas unos 26 pacientes, resaltando aquí que la principal causa era la malignidad en estos casos, seguido de otra condición clínica como los eventos quirúrgicos. Entre otro estudio que fue un seguimiento de 9 años con 23 pacientes y aquí pues la mayoría de los casos se presentaron entonces durante el embarazo o el puerperio, seguido entonces por los casos de malignidad. En este otro estudio que evaluaron 41 pacientes, pues la mayoría fueron asociados a malignidad y a cirugías y estos otros dos estudios que eran los que tenían más que tenían más pacientes en este 223 vemos que hay una distribución, digamos, sobre todo dada a la presencia de malignidad y seguido, en este caso, muy llamativamente asociados a eventos quirúrgicos, teniendo en cuenta entonces aquí que el puerperio fue tan solo del 9%. Digamos que este estudio es el que tiene, digamos, que se presentan con mayores causas o factores de riesgo para que se presente la trombosis de la vena ovárica. Este estudio tuvo 219 pacientes, resaltando aquí que otra vez la malignidad tiene un factor de riesgo importante en estos casos, seguido aquí de otras condiciones clínicas y aquí la presencia de estrógenos. eh, Y algo muy llamativo aquí es que en este estudio se incluyó entonces la estancia hospitalaria como un factor de riesgo para la presencia de la trombosis ovárica, cosa que no se incluyó y no se tuvo en cuenta como tal
en otros estudios. Entonces es de resaltar que obviamente la epidemiología de la trombosis de la vena ovárica va a variar mucho en torno a la población estudiada. Entonces es algo a tener en cuenta. Y quiero hacer algo de énfasis importante, y es que las causas idiopáticas, como vemos en cada uno de los estudios, no son unos números despreciables cuando hablamos, donde se queda entonces como una trombosis de la vena ovárica idiopática en este tipo de casos. Entonces quiero resaltar como factores de riesgo o causas principales estas cuatro etiologías, y es que los pacientes, como vimos, con malignidad van a tener un amplio factor de riesgo para que los pacientes presenten entonces esta condición clínica, resaltando aquí obviamente que los cánceres ginecológicos son los que más se van a asociar a esta condición. El posparto va a ser una de las causas, la cirugía pélvica y las infecciones principalmente. Y cuando hablamos entonces en global cada una de esas etiologías y estos factores de riesgo, vemos que la incidencia por causas, pues vemos que la mayoría de los casos, en un 60%, el puerperio va a ser el principal factor, la principal factor para que se presente la trombosis de la vena ovárica. Esto seguido entonces para otras condiciones clínicas, como lo van a hacer, por ejemplo, el cáncer, y en un 10%, tanto van a ser las cirugías pélvicas como las infecciones abdominales, sobre todo las infecciones pélvicas, se van a presentar entonces como factor de riesgo y como una de las principales causas entonces de esta condición clínica. Hablemos entonces un poco de la fisiopatología que se nos presenta entonces de la trombosis de la vena ovárica, y es que aquí hay que tener en cuenta algo muy importante, es la tríada de Virchow, donde va a haber realmente una alteración de estos tres componentes de la tríada de Virchow. Entonces, tenemos que en los pacientes que están embarazadas, por ejemplo, va a haber un incremento de factores procoagulantes, fibrinógeno, el factor 7, el factor 8, asimismo como una disminución de los anticoagulantes naturales como la proteína S. Pero no solo en el estado de embarazo, sino que tenemos que tener en cuenta que estos factores de la coagulación también se pueden ver alterados en otras condiciones clínicas, como son los pacientes que tienen un proceso de malignidad, o como por ejemplo los pacientes que están cursando con un proceso de tipo infeccioso. Entonces, estas condiciones también nos pueden llevar a un incremento de estos factores procoagulantes y a una disminución de los factores anticoagulantes. Y esto realmente generará entonces este estado de hipercoagulabilidad que se va a manifestar entonces con un episodio trombótico. Pero también entonces la éstasis venosa también se va a ver afectada como factor entonces de esta tríada de Virchow, donde va a haber una dilatación de las venas ováricas por un efecto tanto de la progesterona y la compresión uterina. Pero tenemos también que tener en cuenta que condiciones también como la malignidad, un efecto compresivo por una masa tumoral, también nos puede llevar entonces a una dilatación de las venas ováricas por este efecto compresivo, y asimismo en los episodios infecciosos, la formación de abscesos nos pueden llevar entonces a que las pacientes presenten entonces esta, esta éstasis venoso por compresión entonces de las venas ováricas, y esto llevar entonces a que se aumente el riesgo de presentarse un evento trombótico. Asimismo, la lesión endotelial puede ocurrir tanto durante el parto, la cesárea o cirugías ginecológicas. Y obviamente una lesión endotelial también puede estar en el contexto de unas invasiones tumorales. Entonces, como vemos, esos tres componentes de la tríada de Virchow explican de gran manera la posibilidad de que se presente un evento trombótico en una paciente que pueda tener una trombosis de la vena ovárica. Entonces, ¿cómo hace la presentación clínica de las pacientes que tienen una trombosis de la vena ovárica? Y como lo vimos ahora, pues los síntomas realmente no van a ser muy
muy específicos. Los síntomas de los pacientes, pues vemos que la mayoría de los pacientes se van a quejar de un dolor abdominal y realmente un dolor abdominal en una mujer realmente suele ser muy inespecífico, realmente que nos orienta a que pueda tener una trombosis de la vena ovárica. Asimismo, el segundo síntoma en frecuencia en un 31, casi un 32%, va a ser la fiebre, y un 10% van a presentar unos síntomas digestivos que van a ser muy específicos. Náuseas, vómito, inclusive se habla la diarrea en esta patología. Entonces, realmente los síntomas no nos van a orientar mucho a que los pacientes presenten entonces esta condición. Entonces vemos que los síntomas de dolor abdominal puede ser un dolor abdominal bajo, puede ser un dolor en los flancos, obviamente por la prevalencia y como lo vamos a ver más adelante, hay una tendencia a que se presente una trombosis de la vena ovárica derecha en la mayoría de los casos, y esto probablemente pues y ese dolor se produzca en la mayoría de los casos en el flanco derecho. Asimismo, pues puede haber una fiebre que sea persistente, leucocitosis, elevaciones de otros marcadores inflamatorios como la PCR o la BCG. Y en casos pues avanzados o dependiendo de la etiología de la cual se esté presentando la trombosis de la vena ovárica, perdón, pues podemos tener palpar masas abdominales, pero realmente esos serán casos como más avanzados y sobre todo en relación a abscesos abdominales o la presencia de masas tumorales, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, realmente todo este tipo de síntomas y presentaciones clínicas no nos van a orientar mucho y no nos van a llevar a pensar que la paciente pueda tener entonces una trombosis de la vena ovárica. Y miremos aquí, y es que los síntomas principales y las complicaciones que se pueden derivar de cada una de las causas que se presente de la trombosis de la vena ovárica pueden variar. Entonces, si la causa es el puerperio, pues las manifestaciones van a ser el dolor abdominal, la fiebre y la leucocitosis. Hay que tener en cuenta aquí que una de las principales complicaciones que se pueden presentar pueden ser el embolismo pulmonar, la malignidad inicialmente puede ser es frecuentemente asintomática en las etapas iniciales de la enfermedad. Entonces, las pacientes puede pasar desapercibido tanto que la paciente tenga una causa tumoral y asimismo que tenga un compromiso de una trombosis de la vena ovárica. Y esto nos puede llevar a complicaciones futuras, también como la congestión pélvica, por los diagnósticos pues no tempranos y asimismo obviamente con las consecuencias derivadas de un posible tumor. Y las infecciones pélvicas también se pueden presentar con un dolor abdominal que puede ser inclusive mucho más severo que las pacientes que tienen una causa de trombosis de vena ovárica en el puerperio. También obviamente todas las manifestaciones clínicas relacionadas obviamente con el proceso infeccioso como la fiebre o la elevación de los reactantes de fase aguda, y obviamente pues las complicaciones principales estarán derivadas no solo de la posibilidad de un evento embólico derivado de esta trombosis de la vena ovárica, sino que también podemos tener otras manifestaciones como por ejemplo la presencia de los abscesos pélvicos o la sepsis. Y entonces, en general, cuando se presenta la trombosis de la vena ovárica, pues tenemos que tener en cuenta que este detalle anatómico principal, que como les mencioné al principio, que la vena ovárica derecha deriva principalmente entonces de la vena cava inferior, mientras que la izquierda deriva entonces de la vena renal izquierda. Entonces, esto nos hace por anatomía y toda la fisiología entonces del retorno venoso, la mayoría entonces de las trombosis de la vena ovárica se van a presentar en la vena ovárica eh, derecha, seguido entonces con la vena ovárica izquierda, y en un porcentaje mucho menor, pues vamos a ver que se puede presentar ser bilateral en un 9% de los casos. Entonces, esto es algo principal a tener en cuenta y como recordar el caso que les mostré al principio, el compromiso de la vena era un compromiso de la vena ovárica derecha y la manifestación principal fue un dolor abdominal, sobre todo en el flanco derecho.
¿Qué tenemos como complicaciones? Y ya les mencioné alguna de ellas dependiendo de la causa. Las pacientes pueden tener entonces sepsis, pueden tener entonces congestión pélvica, pero entonces los eventos son, embólicos, y la migración entonces de estos trombos pues se pueden dar entonces a áreas locales. Entonces se ha dicho que los tromboembolismos pueden ser hasta de un 6.5% de los casos derivados entonces de esta trombosis de la vena ovárica. Sin embargo, encontrarán en la literatura que depende entonces primero de la población estudiada y de los factores de riesgo que tienen los pacientes. Entonces, en situaciones clínicas diferentes y obviamente hay condiciones clínicas que son más, digamos, procoagulantes que otras, como por ejemplo la malignidad. Inclusive se pueden ver eventos embólicos mucho más grandes comparados entonces si tenemos pacientes con sepsis o en el puerperio, otras causas como por ejemplo las cirugías pélvicas. Entonces tenemos que ya otros compromisos como por ejemplo la extensión a la vena cava está en un 10.3% y también derivado de este compromiso de la vena cava podemos tener entonces un compromiso casi hasta del 6% de que se presente una migración entonces hacia las venas ilíacas. Inclusive puede haber un compromiso casi hasta de un 10% de los casos que se presenten entonces de este compromiso de las venas renales. Entonces vemos que no son porcentajes realmente pues despreciables y hay que tener en cuenta entonces, como vamos a ver más adelante, si tratar o no tratar a los pacientes que tienen una trombosis de la vena ovárica, porque son complicaciones entonces que hay que tener en cuenta. Pasemos entonces al diagnóstico y algo muy importante que les vengo diciendo y es sobre todo entonces esas manifestaciones clínicas que tienen las pacientes con trombosis de la vena ovárica. Es que las manifestaciones clínicas pues realmente no nos orientan a que haya un compromiso realmente trombótico por la vena ovárica, sino que los compromisos que realmente tienen pues nos da una amplia gama de diagnósticos diferenciales que pueden estarse presentando. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que los diagnósticos diferenciales son muchos, eh, porque las manifestaciones, porque esos síntomas de dolor abdominal, de fiebre o de síntomas gastrointestinales, pues realmente nos pueden orientar a muchas patologías. Y lo primero que se debe tener en cuenta es que hay otras patologías que también pueden ser potencialmente mortales o tener complicaciones importantes. Y a la hora de cuando evaluamos los principales diagnósticos diferenciales, pues hay que tener en cuenta entonces otras manifestaciones clínicas, como por ejemplo otras condiciones clínicas como por ejemplo entonces son la presencia de la apendicitis, la torsión ovárica, la pielonefritis, la endometritis. Entonces hay que tener en cuenta que estos diagnósticos diferenciales son la posibilidad. Ahora, tener en cuenta que una de las causas de los pacientes que puedan tener trombosis de la vena ovárica realmente son las infecciones a nivel pélvico o a nivel intraabdominal. Entonces hay que tener en cuenta que estas condiciones infecciosas también se pueden ver acompañadas tanto de la condición infecciosa como de una trombosis de la vena ovárica. Entonces hay que tener en cuenta estas posibilidades a la hora de hacer entonces estos diagnósticos diferenciales y que ambas condiciones se pueden presentar y tener en cuenta la amplia gama entonces de diagnósticos del dolor abdominal. Cuando hablamos entonces la posibilidad de el diagnóstico, cómo hacer el diagnóstico de estos pacientes, realmente cuando uno evalúa la literatura, la ecografía Doppler, realmente el Doppler de las venas ováricas es algo complejo de realizar y realmente vemos que la sensibilidad entonces para realizar un diagnóstico de la trombosis de la vena ovárica, pues realmente es muy corto, se queda corto en su sensibilidad y realmente cuando uno evalúa la literatura, pues son pocos los centros que tienen experiencia realmente utilizando este método diagnóstico. Su sensibilidad puede ser tan baja como el 10% y lo más alto que se puede alcanzar es de un 55%. Entonces realmente que nos ayude a excluir que la paciente tenga una trombosis de la vena ovárica no va a ser lo mejor por este método y asimismo vemos que si bien puede tener una alta especificidad, pues
es muy amplia la especificidad que se presenta entonces con este método diagnóstico, que puede ser de un 41 a un 99% de los casos. eh, la tomografía realmente sí mejora como tal la sensibilidad y puede tener una sensibilidad del 77 al 100%, también aumentando mucho más la especificidad de un 62.5 o 99 por ciento de especificidad, siendo una de las herramientas tal vez más utilizadas. Cuando uno revisa la literatura, pues la mayoría de los diagnósticos se realizaron a través de tomografías contrastadas de abdomen. Y el otro método diagnóstico importante a tener en cuenta la resonancia magnética, que realmente es el método que nos confiere una mayor sensibilidad y una mayor especificidad, tener una especificidad del 100% para el diagnóstico de esta entidad clínica. Entonces, tener en cuenta que las dos imágenes principales a la hora de a la hora de realizar el abordaje diagnóstico son estas tres que podemos realizar, teniendo en cuenta que no solo la sensibilidad y la especificidad es baja en la ecografía, sino que hay otras limitantes importantes. Y es que uno es obviamente una, un examen que es operador dependiente y que obviamente las ventanas que nos pueda presentar el paciente nos van a dar limitaciones, por ejemplo, la presencia de si la paciente tiene obesidad o si tiene gas intestinal, pues puede ser una limitante importante a la hora de realizar una ecografía. eh, la tomografía nos tiene unas ventajas importantes, no solo esto que ya les mencioné de la sensibilidad y la especificidad, sino que también nos permite pues evaluar otras condiciones y de la posibilidad de los embolismos en otras áreas. Y obviamente la resonancia pues también nos va a tener una técnica mucho más precisa, y este también es un examen importante porque cuando vamos a hacer la evaluación en la paciente que tiene un dolor abdominal y que está embarazada, pues realmente el examen de lesión en estos casos va a ser la resonancia magnética. Entonces tenemos hasta ahora que estos son los tres métodos y que los dos principales a la hora de utilizarlo es la tomografía y la resonancia. Hablemos un poco entonces del tratamiento. Algo muy importante, perdón que olvidé mencionarlos en la hora del diagnóstico, es mucho de los diagnósticos también pueden ser incidentales o encontrarse en hallazgos incidentales de esa trombosis de la vena ovárica y que los pacientes pues realmente por alguna otra razón les solicitaron algún estudio y se encontraron esas trombosis de la vena ovárica. Ahora les menciono un poco de estudios que han realizado acerca de estos hallazgos incidentales y los tratamientos que se han realizado. Y este realmente entonces, el tratamiento entonces de la trombosis de la vena ovárica, esto es un estudio que recogió unos 1.156 artículos, evaluaron por más de 2 décadas de pacientes que tenían una trombosis de la vena ovárica. Y aquí compararon entonces los pacientes entonces a los que se les hizo tratamiento y los que no se les hizo tratamiento. Tener en cuenta que la gran mayoría de las pacientes no se les hizo un tratamiento, y esto derivado obviamente de que venimos entonces de estos estudios. Muchos de los estudios se realizaron en la década de los 90, donde pues obviamente no se contaban con la facilidad de tratamientos que podemos tener hoy en día, asimismo como los métodos diagnósticos importantes. Entonces, son más las pacientes que no se les ha tratado esto, pero tener en cuenta que la trombosis de la vena ovárica pues puede tener unas complicaciones realmente que en ocasiones pueden ser potencialmente mortales, o las extensiones de los embolismos, y hay que considerar entonces el beneficio de tratar o no tratar. Y cuando se realizaron los tratamientos, entonces vemos que la mayoría de los pacientes, cuando se trataron entonces con warfarina en un 56% de los casos, 30% entonces de los casos se trataron entonces con heparinas de bajo peso molecular, los anticoagulantes directos en un 8%, la heparina no fraccionada en un 5%, y la anticoagulación más ASA en un 1%. Tener en cuenta que puede ser un 56% tratados con warfarina por algo muy importante, y es que muchos estudios también derivan entonces de eras previas a los anticoagulantes directos, entonces por eso tal vez tengamos más casos de warfarina que tal vez con anticoagulantes directos.
Cuando se trataron entonces las pacientes que tenían entonces la condición clínica, vemos entonces que es la eficacia del tratamiento y aquí vemos entonces que la eficacia puede llegar a un 75% de las pacientes tratadas con anticoagulantes directos, un 80% de las pacientes tratadas entonces con heparinas de bajo peso molecular y aquí tenemos entonces los que fueron tratados con heparinas de bajo peso molecular con antibióticos teniendo una eficacia en el tratamiento de un 95%. Algo a tener en cuenta importante es que hay que tener en cuenta la etiología de cada una de estas cosas para definir entonces quiénes sí requieren manejo con antibiótico y quiénes no requieren manejo con antibiótico. Y esa es una comparación entonces de los diferentes reportes que hay del uso de anticoagulantes directo de manera en pacientes que tenían trombosis de la vena várica. Aquí vemos que la mayoría pues, de los casos eran pacientes relativamente jóvenes, entre unos 30 y unos 36 años. Aquí muy llamativo es que estas dos tenían compromiso entonces de la vena várica izquierda y esta de la derecha. Vemos acá que dos fueron relacionadas entonces con la cesárea y una histerectomía y obesidad, esta más relacionada con un parto vaginal y una corianmionitis, y esta, una paciente que tenía una deficiencia de factor de 5 de Leiden homocigota, sumado al uso de entonces de anticonceptivos orales. Aquí en estos dos estudios se utilizó Rivaroxaban, y en este se utilizó apixaban. Tener en cuenta, en este se utilizó una semana de tisafarina y en este se utilizó también entonces unos 3 días de antibióticos y enoxaparina. En este desafortunadamente no se le hizo un seguimiento, pero aquí vemos entonces que en estos dos estudios realmente se realizaron entonces se evaluó una completa recanalización entonces de esta trombosis de la vena ovárica. Existen otros estudios que han hecho un seguimiento de diferentes pacientes acerca de la utilización de estos anticoagulantes directos y realmente lo que se ha visto hasta ahora es que con los anticoagulantes directos, pues podemos tener una buena tasa de éxito en el tratamiento de esas trombosis de la vena ovárica. Sin embargo, tener en cuenta que por la rareza de esta complicación clínica, hasta ahora no hay, seguramente no habrá pues realmente unos ensayos clínicos aleatorizados y que realmente pues todo lo que tenemos derivará entonces de estudios retrospectivos o de reportes de caso. Entonces, basado en eso, tenemos este algoritmo modificado, pues, basado en algunos estudios. Entonces, tenemos que si los pacientes tienen el cuadro clínico que les manifesté al principio, que pueden tener, como por ejemplo el dolor abdominal, la fiebre, la masa palpable, y tenemos una sospecha de una trombosis de la vena ovárica, entonces hay que tener en cuenta algo importante y es tener en cuenta esos factores de riesgo que pueda tener nuestros pacientes para que tenga esa condición. Entonces tener en cuenta el embarazo, el perperio, tener en cuenta la terapia hormonal, tener en cuenta la malignidad, si se le ha hecho una cirugía reciente, ya sea abdominal o pélvica, o si está cursando con una infección pélvica. Aquí vemos entonces muy importante establecer entonces qué tipo de imágenes vamos a utilizar en estos casos, recordando entonces que la ecografía de abdomen realmente pues es compleja de realizar con una baja tanta sensibilidad y especificidad y que tal vez nos beneficiamos entonces de realizar sobre todo una tomografía de abdomen o una resonancia magnética. Realmente si por estas imágenes excluimos esto, pues realmente entonces hay que pensar en otros posibles diagnósticos diferenciales. Entonces la infección abdominal, el acceso, la malignidad y que no esté cursando pues con la trombosis de la vena ovárica o un quiste ovárico. Ya cuando tenemos una trombosis de la vena ovárica confirmada, pues hay que diferenciar cosas principales y es obviamente bajo qué contexto se está presentando esa trombosis de la vena ovárica. Si estamos hablando en un contexto de, por ejemplo, una infección, un estado puerperal, entonces la consideración entonces, sobre todo en los procesos infecciosos, de administrar antibióticos
parenterales de amplio espectro, dependiendo de la condición clínica de la paciente, y sobre todo la utilización de estos antibióticos. La literatura lo recomienda sobre todo hasta 48 horas posteriores a la mejoría de los síntomas. Asimismo, la anticoagulación, y realmente, pues cuando uno ve la literatura no se comprometen en nada específico a cuál de estos utilizar, pues hay experiencia, tal vez la mayor experiencia está con el uso de antagonistas de la vitamina K y con heparinas de bajo peso molecular, pero ya obviamente desde que se viene utilizando los anticoagulantes directos, pues realmente tenemos una mejor evidencia. Obviamente tener en cuenta que todo es derivado de reportes de caso y estudios retrospectivos, y la literatura pues recomienda entonces unos 3 a 6 meses de tratamiento, obviamente dependiendo de la etiología y de cómo se presentó y si hay unas complicaciones derivadas de esa trombosis de la vena ovárica. ¿Cuáles son los desenlaces entonces de los pacientes? Y se ha visto pues muchas condiciones con estos desenlaces, y es que esto es derivado entonces de unos estudios donde realmente pues se evaluaron algunos pacientes, 24 pacientes, se les hizo un seguimiento. La mayoría de esos pacientes tenían una recanalización hasta de un 70%, 8 pacientes presentaron recurrencia, los sangrados se presentaron afortunadamente pues es solo un porcentaje menor de 2%, y en algunos pacientes se les encontraron pues trombofilias, en la mayoría pues, de los casos. En algunos lo que más se encontró fue una mutación heterozigota del factor 5 de Leiden, seguido entonces de un síndrome antifosfolípido, cuando se realizaron pues estos estudios de trombofilias. Como conclusiones entonces del caso, entonces la paciente entonces que llegó con esa trombosis de la vena ovárica derecha, realmente pues se le realizó una tomografía de tórax, la cual fue normal, no había ningún hallazgo abdominal. Se le hizo una ecografía transvaginal donde se reportaba un quiste anexial izquierdo o RAS2. En los estudios solo se encontró que tenía una bacteriuria sintomática, una endoscopia digestiva normal. El estudio que se le hizo del líquido peritoneal, pues se encontró que había un estafilococo aureus, pero la paciente realmente no tenía como tal una clínica de una peritonitis. El estudio para trombosis venosa profunda fue negativo en el Doppler, y la conducta inicial entonces que se hizo con esta paciente fue una heparina. Se le hizo una terapia puente se le hizo un manejo entonces con warfarina. El plan era un tratamiento a 3 meses con este medicamento para esa trombosis que tenía de la vena ovárica, y adicionalmente pues ambulatoriamente realizar entonces otros estudios complementarios en busca de una posible malignidad, dado que existía la posibilidad de que tuviera pues como esta causa, y no se había encontrado una posible hallazgo entonces de qué le causó esta trombosis de la vena ovárica. Recordando, y como les dije al principio, que en diferentes estudios se ha descrito la posibilidad entonces de esa trombosis de la vena ovárica idiopática hasta en un 10 a un 16% de los casos en los registros que se ha realizado. Muchas gracias y quedo atento a los comentarios. Esteban, muchas gracias por la